Los socialdemócratas gustan de poner a Suecia como ejemplo de país de éxito socialdemócrata con gran peso del Estado, de la intervención pública y lo bueno que es subir impuestos. Veamos si esto es así, repasando su historia, su situación actual y las medidas y reformas llevadas a cabo en el país para evitar el colapso. ¿Medidas socialistas e intervencionistas o todo lo contrario y liberales? Históricamente, este país escandinavo ha sido al progresismo lo mismo que Suiza para el liberalismo. Un feliz ejemplo de la utopía convertida en realidad, una prueba fehaciente de que la batalla merece la pena. Eso sí, es importante subrayar que, por mucho que el relato habitual de la utopía sueca haya seducido a millones de europeos, los hechos desmienten rotundamente el mito. Un análisis frío de la realidad sueca arroja conclusiones reveladoras al respecto. Comenzamos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Suecia aún era un país marcado por las hambrunas. Ante la necesidad de salir adelante, Suecia comenzó un proceso de apertura económica en la década de 1860. Esta estrategia se tradujo en un periodo de prolongado desarrollo socioeconómico. De hecho, entre 1870 y 1950, Suecia tuvo un crecimiento anual promedio de casi el 2%, superando a Estados Unidos y solamente por detrás de Suiza. En su excelente estudio sobre esta cuestión, este periodo histórico se describe como capitalismo pujante y abierto al mundo. Una economía de mercado libre y de industrias de primera clase. En la Suecia de 1933, la carga tributaria total era inferior al 20% del PIB, un 5% menos que la fiscalidad francesa o británica. En aquellos tiempos comenzó a consolidarse una nueva situación política marcada por la hegemonía política del Partido Socialdemócrata, que ocupará el poder desde 1932 hasta 1976 y desde 1982 hasta 1991. Desde entonces, el intervencionismo del Estado creció de manera firme. No se trató únicamente de una cuestión económica. Por ejemplo, entre 1935 y 1975 se esterilizó por la fuerza a decenas de miles de mujeres. Por supuesto, la ingeniería social no venía sola. Estuvo acompañada de un creciente rol del Estado en la economía. El gasto público pasó del 31% al 60% entre 1960 y 1980, y la plantilla de funcionarios se multiplicó por 3. Los sindicatos no pararon de ganar influencia, y el sector privado fue entrando poco a poco en decadencia. La carga tributaria soportada por los suecos pasó del 28% del PIB en 1960 al 56% en 1989. En este contexto, Suecia empezó a experimentar una lenta pero continuada sangría laboral. Entre 1965 y 1985 se perdieron 274.000 empleos. Eso sí, a finales de los 80, 3 de cada 10 suecos trabajaban como funcionarios, doblando la media de la OCDE. Sin un sector privado capaz de generar riqueza y empleo, el modelo sueco empieza a quebrar en los años 80. La crisis que siguió fue especialmente profunda. Entre 1989 y 1994 el paro pasó del 2% al 14% y la deuda estatal se multiplicó por 2. El déficit público llegó a superar el 11%, mientras que el gasto público sobrepasó el 70% del PIB. El hundimiento de las empresas dejó sin recursos al Estado, y la realidad se impuso a la ficción. La situación era tan desesperada que el Banco Central subió la tasa de interés al 500% para evitar el derrumbe de la corona sueca. Los suecos habían tocado fondo. En 1970 eran el cuarto país más rico del mundo según el ranking per cápita pero a comienzos de los 90, Suecia apenas ocupaba la 17ª posición. Ante esta situación de colapso, el país escandinavo necesitaba volver a explorar la senda de la apertura económica para encontrar una salida viable. Por eso, los años 90 estuvieron marcados por un curso de liberalización económica que continúa hasta la actualidad. Los suecos se percataron de los estragos que estaba causando la omnipresencia del Estado y la regulación excesiva. Las reformas de los 90 no fueron modificaciones puntuales, sino rectificaciones profundas que se han mantenido con el paso del tiempo. En las últimas 2 décadas, Suecia ha enderezado el rumbo gracias a una progresiva transición hacia el liberalismo. Los resultados son esperanzadores.
Se han creado numerosos puestos de trabajo gracias a la liberalización de numerosos sectores, transporte, telecomunicaciones y el desempleo se mantiene por debajo del 8% pese al contexto global. Los impuestos no han parado de bajar en los últimos años desde que la Alianza por Suecia llegó al poder en 2006. Se han producido ya 4 diferentes rebajas de impuestos, permitiendo que los contribuyentes se liberen poco a poco de un estado excesivamente grande. Solamente en 2010, el Ejecutivo recortó los tributos por valor de más de 1.000 millones de euros. La productividad de las pymes suecas ha aumentado tanto que ya es un 15% superior a la del comercio estadounidense. Lejos de acusar la crisis económica, la previsión de crecimiento para 2011 supera el 4% según las estimaciones del semanario británico The Economist. Además, el presupuesto está prácticamente equilibrado, y la deuda pública es inferior al 39%. Para mejorar la calidad de la enseñanza, Suecia ha introducido el cheque escolar, introduciendo así una dosis de competencia y dinamismo emprendedor que ya funciona en centenares de colegios. En el curso 2006-2007, más de 135.000 alumnos acudían a escuelas independientes. Al hilo de este éxito, el país escandinavo ha introducido también el llamado cheque sanitario, de nuevo con estupendos positivos. Sin duda, no estamos ante una situación ideal, pero sí supone una mejora frente al fracaso de un sistema basado en el monopolio estatal. Se ha modificado el sistema de pensiones, introduciendo una reforma parcial que incorpora diferentes aspectos del exitoso modelo chileno impulsado por José Piñera. El tipo máximo del impuesto de sociedades acumula varias rebajas y se sitúa en el 27%, acercándose progresivamente hacia cifras menores y mejorando la situación de Reino Unido, 28%, Alemania, 29%, España, 30%, o Francia, 34,4%. Ahí están los datos. La próxima vez que alguien les diga que Suecia es un ejemplo del éxito socialdemócrata, sonrían y sepan que, sencillamente, el mito no existe.